Una vez visto los ángulos poliédricos formados por 3 triángulos equiláteros y por 4, estudiemos ahora el formado por 5 triángulos equiláteros. La base será un pentágono regular y para obtener la proyección vertical de dicho ángulo poliédrico, trazando el plano que contiene la base, un plano horizontal omega, estos puntos aparecerán aquí como en proyección vertical, sub 2, aquí tendremos D sub 2, B sub 2 y C sub 2. Tenemos la base de la pirámide que se va a formar en este plano. Y ahora nos falta ya la altura del vértice V. Para obtener la altura de ese punto V, abatiendo una cara, por ejemplo, la cara ABV, que es un triángulo equilátero, aquí la dibujamos abatida. Este ángulo sabemos que vale 60 grados. Aquí tenemos la construcción que ya hemos utilizado en los casos anteriores y aquí tendremos V abatido, con lo cual nos va a permitir dibujar este triángulo que nos da la altura del vértice V. Aquí la tenemos. Y con esta altura, aquí tenemos proyección vertical del vértice de la pirámide que se forma. Base, pentágono regular y altura del vértice V respecto a dicha base. Con lo cual nos permite dibujar la proyección vertical de dicho ángulo poliédrico. Ahora sabemos que dicha pirámide regular está circunscrita en una esfera. La esfera determinada por la circunferencia que circunscribe a la base y el vértice que es este punto que es el extremo de un diámetro de la esfera. Dibujada la circunferencia que circunscribe a la base en proyección horizontal de la sección que le produciría a la esfera un plano que pase por la base de la pirámide y aquí tendremos el diámetro que hemos llamado D sub 1 y D sub 1'. Bien, pues ahora llevando estos puntos en proyección vertical, aquí será D sub 2, D sub 2'. Y ya sabemos que para obtener el centro tenemos que hallar el circuncentro del triángulo V2, D2, D2'. Triángulo isósceles V2, D2, D2'. Hallado dicho circuncentro, hallando la mediatriz de uno de los lados, esta mediatriz nos va a determinar el circuncentro de dicho triángulo y por lo tanto en proyección vertical el centro de la esfera, llamémosle 2 sub 2', ya que a este punto de aquí le vamos a llamar D sub 2, centro de la circunferencia, que en este caso también coincide con la proyección horizontal del punto V, vértice de la pirámide. Bien, pues ya tenemos con este centro, dibujaremos la esfera que es de radio O2V2. Esta es la proyección vertical de un diámetro máximo de la esfera. Fijémonos que por lo tanto este sería el otro diámetro de la esfera. Y si quisiéramos dibujar el contorno aparente en proyección horizontal, tendría que ser proyectando estos extremos. Llamémosle F2, F2', proyectándolo sobre el diámetro que pasa por el centro de la esfera, F sub 1 y F sub 1'. Y con este radio dibujaremos el contorno aparente en proyección horizontal de la esfera que circunscribe a la pirámide construida por 5 caras que son triángulos equiláteros. Llegados a este punto, sabemos que como poliedro regular, en todos sus vértices tienen que coincidir el mismo número de caras. Fijémonos, en V ya lo hemos dibujado y tenemos la esfera que circunscribe a dicho ángulo poliédrico, pero lo mismo ocurrirá en cualquier otro vértice. Imaginemos en el vértice D. Si D es el vértice de una pirámide de base pentagonal, siendo el pentágono regular, fijémonos que aquí coincidirán 5 caras y tenemos 2, la VDE y la VDC, pero la base estaría determinada de esta pirámide pentagonal
por los puntos E, V y C, que determina una circunferencia. Si los puntos D, V y C pertenecen a la esfera que ya hemos dibujado, la sección, la circunferencia que determinada por estos tres puntos será una sección de dicha esfera, siendo por lo tanto D el vértice. Claro, esto significa que efectivamente las otras tres caras que van a coincidir en D, la base de dicha pirámide estará en una circunferencia sección de la misma esfera. Y esto ocurrirá también en E, en A, en B y en C, en todos los vértices. Luego vemos que efectivamente todas las secciones que se van a producir van a ser secciones de la misma esfera. Vemos que efectivamente el ángulo sólido pentaédrico también va a determinar un poliedro regular, ya que va a encerrar un volumen finito. Veamos cómo podemos determinar el número de caras que encierran dicho volumen finito. Fijémonos que si esto es el extremo de un diámetro y a este consideramos V sub 2', el otro extremo del diámetro de la esfera, simétrico respecto del plano que pasa por el centro de la esfera, podemos obtener otra pirámide de base pentagonal de las mismas características que la hemos dibujado aquí, siendo V' su vértice, ¿verdad? Luego trazaremos un plano simétrico a él. De esa forma tendríamos dos pirámides con 5 caras cada uno, que serían 10 caras. Aquí tenemos el plano simétrico respecto del centro de la esfera. Vamos a llamarle a este punto O sub 2 segunda. Claro, fijémonos, si dibujáramos la pirámide pentagonal en la misma posición que la que tenemos arriba, esto se cerraría con 5 rectángulos que cerrarían un volumen finito. Fijémonos, si en vez de esto lo que hacemos es girar la pirámide, si unimos estos lados, aquí tenemos una base que será otro pentágono regular, pero girado 30 grados, ¿verdad?, en el plano omega'. De esta forma vemos que el punto D sub 2' estaría aquí, el C sub 2', el B sub 2', y aquí tenemos el A sub 2', y aquí tendremos el E sub 2'. Luego podemos dibujar la pirámide cuya base está en omega', y el vértice es V'. Esta es la base. Y aquí tenemos esa pirámide de base pentagonal en proyección vertical. Bien, veamos que ahora, una vez girado este ángulo de 30 grados, lo que vamos a ver es que estos lados de la base superior son los lados de caras que son triángulos equiláteros de la pirámide superior y otras 5 de la pirámide inferior. Fijémonos que unidos con los vértices correspondientes, aquí tendremos 10, 15 y 20 caras. El poliedro que construye este ángulo sólido es un icosaedro, poliedro formado por 20 caras que son triángulos equiláteros. Dibujamos la proyección vertical. Y aquí las caras ocultas. Aquí tenemos proyección vertical y horizontal del poliedro formado por 20 triángulos equiláteros, el icosaedro. Bien, aquí nos faltaría encerrar, vemos esta proyección horizontal.
en proyección horizontal, el contorno aparente del icosaedro en esta posición es como vemos, un decágono regular. Proyección horizontal, proyección vertical del icosaedro. Para construir el icosaedro, evidentemente, esta distancia que tenemos aquí, llamémosle D, esta distancia tendrá que ser menor que la altura de la cara. La altura de la cara del triángulo equilátero es esta, ¿verdad? Altura de cara. Claro, y D vemos que será menor que la altura de la cara. Lo visto en proyección diédrica, podemos pasar a verlo y dibujarlo en perspectiva. Tenemos un diámetro de la esfera y el otro diámetro perpendiculares. Luego aquí estará el centro de la esfera. V, que son los vértices V y V' de el poliedro. Aquí tendremos un vértice en V, una pirámide base pentagonal, y tenemos dicha pirámide. Y ahora, simétrica a ella, es decir, si este es el centro que hemos llamado O, bueno, este centro vamos a llamarle al de la esfera O', y al de la base superior O, luego esto sería O', y aquí tenemos una sección circular de la esfera. A esta distancia, evidentemente a la distancia que hay de O a O' es la misma que hay de O' a O segunda, ya que son secciones simétricas respecto del eje de simetría. Luego a la misma distancia hacia abajo es O segunda, y aquí vamos a dibujar la misma base, que es un pentágono pero girada a 60 grados, porque ya hemos dicho que si la lleváramos en la misma posición, el poliedro se cerraría con caras que serían rectángulos y no sería el poliedro regular. Luego, al girarlo en el plano simétrico al omega, ¿verdad? Al omega primo. Solamente nos queda ahora unir estas dos pirámides por caras que son triángulos equiláteros. Unas son las bases, los 5 lados de la pirámide superior, y la otra son bases de los 5 lados de la pirámide inferior. Y de esta forma cerramos el poliedro regular. Aquí tenemos la perspectiva del icosaedro. Bien, pues ya tenemos 3 poliedros regulares. Ya pasaremos a estudiarlos con mayor detalle.